Amén. Bienvenidos todos a esta novena clase que hemos estado llevando adelante este año 2025 con el Sermón del Monte. Ya la semana pasada pasamos ya al capítulo 6, ¿cierto? Ya vimos varias clases con el capítulo 5, partimos con el capítulo 6, hemos visto, la primera clase fue la introducción, la segunda fue el carácter del cristiano, la tercera la influencia del cristiano, y de ahí partimos con una serie de subtemas relativos a la justicia del cristiano, donde vimos el enojo, la codicia, los juramentos, la venganza y la hipocresía. Hoy, en nuestra novena clase, vamos a ver la oración del cristiano. La oración del cristiano. Entonces, como les decía, vamos a ver la oración del cristiano, y como hemos visto en toda la sección del Sermón del Monte, este sermón el Señor lo usa para poner de manifiesto la postura falsa que hacían los escribas y fariseos de la ley de Moisés, ¿cierto? Y si bien es cierto, el capítulo 5 principalmente ataca o contradice el Señor la enseñanza de los fariseos atendiendo lo que eran los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? No matará, no codiciará, etc. Hoy en el capítulo 6 vira un poquito el Señor más a la enseñanza a sus discípulos, y es lo que vamos a ver en este día, ¿ya? Ahora, lo que vamos a ver respecto a la oración no es tanto el carácter como profundo, espiritual de la oración, ¿ya? Sino la parte práctica, como es la temática de esta clase del Sermón del Monte, es atacar siempre la parte práctica, ¿ya? Sabemos que la oración, hay temas más profundos, para qué sirve la oración, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando oramos, etcétera? Pero no es el objetivo del curso de la clase, mejor dicho, es poder ver la parte práctica, porque así la ataca el Señor en estos versículos. Y para eso vamos a ir a Mateo, capítulo 6, versos 5 al 6. Vamos a verlo en varias secciones, porque el Señor le dedica varios versículos a hablar acerca de la oración, ¿ya? Pero vamos a partir con estos dos primeros versículos. Mateo 6, versos 5 al 6, que dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ya, esos son los dos primeros versículos que vamos a ver de la oración. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el título de esta clase de hoy es la oración del cristiano, pero igual está hablando acerca de la hipocresía, ¿cierto? De hecho, ahí yo lo destaqué, porque él dice que cuando ores no seamos como los hipócritas. Y se acuerdan que la semana pasada vimos la justicia del cristiano y vimos la hipocresía. Pero la hipocresía sigue estando presente en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, eso ya nos da una enseñanza para nosotros de la importancia que Jesús le da a las apariencias, ¿ya? Porque todos nosotros tenemos la capacidad de aparentar, ¿cierto? Usted y yo, todos tenemos esa cualidad que el Señor nos ha dado en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, y también de cierta forma la capacidad para aparentar cosas que no somos, ¿ya? Y lo vimos en la limosna. ¿Se acuerdan que en la clase pasada Jesús habló acerca de la limosna, acerca de la hipocresía? Y ahora la oración también el Señor está tocando el tema de la hipocresía. Pero nos vamos a centrar en lo que es la oración. Y sigue hablando el Señor en esta parte de que la hipocresía en la oración
también a veces se utiliza para ser vistos por los hombres. Así dice, ¿cierto? Es decir, que se ocupa la oración para, o como una herramienta para ser visto. Ahora, dentro de la palabra, lo que el Señor habla de la hipocresía, ¿por qué habla de la hipocresía? Porque lo califica o lo quiere señalar en que aman, así dice, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, ¿cierto? Eso es lo que Jesús señala, que la hipocresía se basa en que los hombres aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Hay una cita bíblica, pero no la vamos a leer, ¿ya? De 2 Timoteo 3:2, que habla acerca de que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Eso está ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 2. Y en la clase pasada vimos que hipocresía, ¿se acuerdan de el significado que le dimos a hipocresía? No, el significado. Persona que finge lo que no es. Esa era la definición que utilizamos en la clase pasada, persona que finge lo que no es. Entonces, en esta sección de lo que el Señor está enseñando, Jesús comienza indicando que aún el acto de orar puede ser influenciado por la hipocresía. ¿Por qué? Porque aman orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles. Entonces, Jesús atacó la hipocresía, atención con esto, atacó la hipocresía en el sentido de orar en público. ¿Ya? Vamos a ir viendo estos temas porque podrían llevarnos a confusión. Porque alguien podría decir, pastor, entonces ¿está mal orar en público? No, no está mal orar en público, sino que cuando se utiliza el orar en público para hacerme aparentar de una forma que yo no soy. En este caso, que los demás vean que yo soy muy espiritual, ¿cierto? La intención del corazón se transforma en hipocresía porque a lo mejor no soy tan espiritual, pero tomo la oración como un medio, como una herramienta para que todos me vean como la famosa frase que hemos dicho este último tiempo, muy, pero no soy tan, ¿cierto? Hermano Cristian. Aman capturar la atención. Exactamente. Ese es el punto de cuando, porque alguien podría decir entonces, Jesús está prohibiendo que oremos en público. No es. ¿Cómo lo traduce? En sus corazones aman capturar la atención. Capturar la atención. Eso es lo que Jesús está diciendo, para que no nos confundamos, ¿ya? Porque alguien podría pensar, como repito, ¿está mal orar en público? No, lo que está mal es que a través de la oración yo intente captar la atención de los demás, ¿cierto? Y creo que todos nosotros hemos visto personas que, y esto se da mucho aquí en la iglesia, ¿no? O en las iglesias, que cuando se pide que alguien pase a orar, yo he conocido hermanos que hacen oraciones muy hermosas. Yo me acuerdo del hermano, era de la familia Mena, del pastor de Retiro, Cupivo, uno de los hijos. ¿Aarón? Él hacía una oración, yo me acuerdo, al menos a mí, me impactaba mucho porque las oraciones que él hacía realmente llegaban al corazón. O sea, en culto, en los cultos, en las reuniones, le decían que pasara a orar, y yo encontré que él oraba muy lindo. O sea, era, aparte de palabras muy hermosas, iban impregnadas con la presencia del Espíritu Santo, y uno recibía esa oración. Entonces, lo que Jesús estaba señalando en este momento es que habían personas que usaban la oración como un medio, como una herramienta, simplemente para yo impresionar, para yo capturar, como dice la versión, la atención de los demás, para que los demás me vean y que yo hacerme ver como una persona de mucho vocabulario, de mucha presencia y aparentar,
si es que la intención del corazón no es así. Y solo lo hago como por decirlo de alguna forma, como profesional de hacer oraciones. ¿Ya? Ahora, ¿eso cómo lo podemos evaluar usted y yo? No podemos evaluarlo porque solamente Dios ve la intención del corazón. Entonces, orar de pie para los hipócritas, en este caso, era solo para ser vistos. ¿Ya? Ellos lo utilizaban como una herramienta. ¿Ya? Ellos realmente no amaban a Dios, a quien se supone que iba dirigida la oración, sino que ellos aman ser vistos. Y yo creo que esa parte ya está como súper clara, ¿cierto? Ellos se aman a sí mismos. El problema no era orar de pie o en la esquina o la cantidad de veces. Lo malo está en la intención del corazón. Lo que realmente ellos deseaban era el aplauso y el reconocimiento de la gente, ¿ya? Su objetivo, como vuelvo a decir, era para que los vieran. Y cuando Jesús dice ahí que ya tienen su recompensa, se refiere a que lo conseguían. Cuando Jesús le dice, y ellos ya tienen su recompensa, porque efectivamente ellos conseguían lo que querían, que era ser vistos, que la gente los viera. Entonces ellos se sentían recompensados con ese halago, con que las personas uy, no hay nadie como usted, nadie ora como usted, o cuando usted ora, ellos con eso se alimentaban y ellos ya se sentían recompensados con eso. Por eso Jesús dice, ya tienen su recompensa, porque efectivamente lo lograban. Lograban el halago, el reconocimiento, que lo vieran, ¿cierto? Y el Señor dice por eso que la recompensa del hipócrita es el halago de la gente. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, ya. Avanzamos. Y el Señor nos da la enseñanza de cómo debemos orar. Dice que cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor con entra a tu aposento y cerrada la puerta, ¿cierto? Decía, ora a tu Padre en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que quiere decir que al estar solos, encerrados en una habitación, es donde realmente nosotros podemos, como dice ahí, evitar distracciones, evitar que alguien nos esté mirando y donde realmente podemos tener una intimidad con el Señor. Bien, entonces lo que el Señor nos está pidiendo es que al momento de estar nosotros solos con el Señor, no habrá motivo para hacer alarde o para que mi corazón esté tentado a hacer cosas para que los demás nos vean. Por eso el Señor nos pide que entremos solos, que estemos solos en el cuarto, que estemos solos con él, porque a decir verdad, mire, cuando nosotros estamos orando acá en la iglesia, o estamos en un culto, estamos en la reunión, y alguien, el coordinador le dice a usted, va a pasar el hermano tanto a hacer una oración. Entonces usted pasa, y lo que sucede regularmente es que nosotros acá, cuando oramos, usamos como más palabras más bonitas, ¿no? Más palabras como más espirituales, como más de iglesia, ¿cierto? Y eso se da porque pasamos a orar una oración que les sirva a todos, ¿cierto? Pero difícilmente, no digo que sea imposible, que en una oración, si a usted lo hacen pasar a orar acá adelante, usted se ponga a hablar de sus problemas, de sus caídas, de sus tentaciones, de los pecados, ¿cierto? Yo, estando aquí adelante, yo no voy a decir, Señor, perdóname porque esta semana pequé haciendo tal cosa. Regularmente el que pase a orar en público, así delante de todo, va a ser una oración general, estándar, ¿cierto? No va a entrar en temas más profundos o más íntimos, ¿cierto? Entonces,
Lo lindo que tiene la oración en secreto es que cuando yo oro al Señor en secreto, yo le puedo hablar al Señor tal como soy, sin esconderle nada. ¿Sí se entiende, no? Yo en esa oración en secreto puedo decir cosas que tal vez jamás las diría aquí delante de la iglesia. ¿Sí se entiende? ¿Cierto? Yo en la oración en lo secreto soy como soy. No tengo careta, no tengo apariencia, no puedo pretender engañar al Señor, ¿cierto? En esa oración que usted y yo hacemos en lo secreto, en la intimidad, nosotros somos, o sea, tratamos de ser transparentes con el Señor. Porque también puede existir la posibilidad de que estando en esa oración en lo secreto, yo intente engañar a Dios, lo cual es imposible. O sea, si nosotros vamos a la rodilla diciéndole cosas al Señor que no son reales, nos estamos engañando a nosotros mismos. O sea, sería ilógico, sería como algo que va en contra de toda enseñanza, tratar de engañar a Dios, porque no lo podemos engañar. Entonces, esa oración en lo secreto no va a estar, a ver, ¿cómo le digo? Tentada, como decía yo, a querer usar palabras y hacerme ver como una persona muy, y no ser tan. Ya, entonces vamos a pasar a los siguientes dos versículos que Jesús sigue hablando acerca de la oración, y es Mateo 6, versos 7 y 8. Mateo 6, versos 7 al 8, y dice así: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar estos dos versículos que hablan acerca de las repeticiones y de la palabrería al momento de orar. ¿Ya? Ahora, ahí van a aparecer unas citas, a ver si es que alguien las puede ir ocupando. Hermano Orlando, ¿quiere decir algo? ¿Ya? A ver, ¿cómo la...? Me dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Amén. Ahí vamos a desarrollar dos conceptos, que es la palabrería o parlotar, como dice ahí esa versión, y acerca de las repeticiones. Ya eso vamos a ver en este momento. Si alguien puede ir buscando ya esas citas que aparecen ahí, por favor. ¿Ya? Cuando hablamos acerca de no uséis vanas repeticiones, ¿qué se le viene a la cabeza a ustedes? Padre Nuestro, pero solo el Padre Nuestro. Ya, el Ave María, ¿qué más? El Rosario. Pero si encerramos todo eso como un concepto, ¿qué podríamos decir? Los rezos, ¿cierto? Nosotros no rezamos, nosotros oramos, ¿cierto? Y siempre nosotros cuando decimos no uséis vanas repeticiones, siempre nos vamos a los católicos, porque ellos oran de esa forma. Ellos oran oraciones repetitivas cuando hay alguna penitencia, ¿cierto? Les dicen, tienes que orar 3 Padre Nuestro, 100 Ave María y cosas por el estilo. Y esas son oraciones repetidas, pero nos vamos a olvidar un poquito de los católicos, ¿ya? Porque siempre no los católicos, ¿ya? Sino que lo vamos a ver desde el punto de vista de nosotros, ¿ya? El problema no está en la repetición, y ahí vamos a ir a la primera cita, Mateo 26, 42 al 44. ¿Quién lo tiene?
Hermano Nati. Mateo 26, 42 al 44. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Ahí está. ¿De quién está hablando ahí? Los discípulos. Ya, pero ¿en qué situación Jesús estaba orando en Getsemaní? Dice la palabra del Señor. ¿Cuántas veces oró Jesús? 3 veces. Y dice la Biblia explícitamente que las 3 veces Jesús hizo la misma oración. Así dice, usando las mismas palabras. ¿Ya? Entonces, el punto no es si repetimos tantas veces una palabra, sino que, como lo decía la traducción que decía el hermano Orlando y lo que dice la Reina Valera, es cuando esas palabras son vanas y sin sentido. ¿Ya? Porque yo puedo orar el Ave María, ¿cierto? Pero no lo estoy sintiendo en mi corazón, porque a veces los católicos, bueno, nunca yo fui católico, pero por lo que uno sabe de cultura general, el rosario tiene unas pelotitas, ¿cierto? Y uno va contando, ¿no? Así que tengo entendido que... Entonces, esa oración tiene una parte mental que yo estoy contando y tengo que ir llevando. Entonces, como que mi corazón, mi esencia, mi ser, no está pendiente de lo que estoy diciendo, sino que lo estoy repitiendo de forma mecánica, ¿cierto? Para contar y cumplir la cantidad de veces. Esa oración es vana y no tiene sentido, porque no está puesta el alma, no está puesto el corazón, no está puesto el espíritu en esa oración. Entonces, esa repetición es vana y es sin sentido, ¿ya? No así la oración de Jesús, que también repitió oraciones, pero dice que él dice que está en Getsemaní y él sudaba como gotas de sangre, dice, es decir, era una oración totalmente sentida, totalmente de lo más profundo de su corazón, a pesar de que él estaba orando las mismas palabras, ¿cierto? Pero era distinta la oración. Entonces, el tema de repetidas oraciones está más llevado al tema de cuando repetimos palabras sin sentido. A veces nosotros tenemos oraciones que son como oraciones calcadas, ¿cierto? Siempre oramos lo mismo. El problema no está en repetir, el problema es cuando lo decimos porque esto es lo que yo siempre oro y estoy acostumbrado a pedirle siempre lo mismo al Señor. No sé si a usted le ha pasado a veces que usted conversa con una persona y esa persona habla, pero como que al final no dice nada. No sé si le ha pasado como Cantinflas. Sí, existe el concepto del cantinfleo, que habla muchas cosas, pero uno dice, ¿qué me quiso decir? Como que no le entendí nada de lo que me dijo. Eso puede pasar en la oración, que nosotros hablamos, pero no tiene un sentido, no tiene como una coherencia, no tiene un desarrollo la oración, sino que siempre estamos tirando palabras, tirándole palabras al Señor, porque como que dice, para rellenar el espacio. No sé si se entiende, ¿no? Esa oración es repetitiva, no tiene sentido y es vana. Y eso es lo que el Señor dice, que no usemos vanas repeticiones, ¿ya? No hablen solo por hablar, sin significado o o palabras vacías. De hecho, la NBI, Nueva Versión Internacional, dice así: al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras, es decir, por llenar una oración. Porque a veces, aquí ha pasado que nosotros llamamos y decimos cadena de oración, ¿se acuerdan? Y vamos a orar. Antiguamente, yo me acuerdo que a nosotros nos decían, vamos a orar 1 hora. 1 hora. Y no sé si a alguno le pasó, pero ya se ponía a orar, llevaba 5 minutos y se le acababan todas las palabras. Y finalmente terminaba hincado 55 minutos, ¿ya? Mirando la hora, bostezando, porque había que cumplir un tiempo. Esa es una oración vana. No tiene sentido esa oración.
Acá lo que hacemos nosotros cuando hemos llamado a cadena de oración, ustedes son testigos, usted vea el día, usted vea el momento, la duración de la oración, porque esa oración, aunque sea de 15 minutos, si va a ser una oración ferviente, es mejor que estar una hora haciendo la hora para cumplir con algo que se les pidió. Eso no tiene sentido. Entonces, finalmente se transforma en que para cumplir y rellenar el tiempo, vamos a empezar a hablar cosas no sentidas, no de lo profundo del corazón, el Espíritu no me está administrando, simplemente estoy llenando el espacio. Yo creo que queda claro, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vana repetición? ¿Ya? Entonces el problema de la repetición es cuando es vana y sin sentido. La cita de Mateo 15:8, ¿quién lo tiene, por favor? Nati de nuevo. Amén. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ya, ¿de quién, cuando leemos este texto, de quién nos acordamos? De los católicos. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón, pero a eso, hermano, aplica también para nosotros. Porque de labios podemos decir muchas cosas, aparentar una oración, fingir que oramos, pero el corazón está totalmente lejos del Señor. Entonces, la oración siempre tiene que tener un propósito, ¿ya? Orar es ir en intimidad al Padre, es hablar con Él, es abrir nuestro corazón, tal como somos, sin caretas ni pretender engañar a Dios. Tampoco la idea es convertir la oración en una lista interminable de peticiones, porque comenzamos pidiendo, seguimos pidiendo y terminamos pidiendo, ¿cierto? ¿Ah? Pidiones. Porque efectivamente, hermano, y yo creo que una de las, y aquí quizás voy un poquito más a la esencia de la oración, yo dije que iba a ser la parte práctica, pero voy a tocar un poquito la parte más profunda de la oración. Nosotros tendemos a pensar de que la oración es el momento del pliego de peticiones. Es el momento de pedirle al Señor todo lo que nos hace falta, ¿ya? Pero la oración tiene un propósito aún mayor y más fuerte, que es, y lo vamos a ver en los versículos que vienen, es que la voluntad del Padre yo la pueda entender. Yo pueda entender la voluntad del Padre. Y eso se logra a través de la oración. Y voy a poner el siguiente ejemplo. Cuando, precisamente lo que leyó la hermana Nati en Getsemaní, dice que Jesús fue a orar al Padre. ¿Y qué es lo que le pedía Jesús al Padre? Que pasara la copa. Esa era la petición del Padre. Entonces dice, Señor, si fuera por mí, yo no quiero morir, no quiero ir a la cruz. Pero, agrega siempre lo que decimos, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y eso lo oró 3 veces. Dice la palabra del Señor que un ángel bajaba a reconfortar al Señor. Lo que sucede en la oración, porque Hebreo dice que Dios escuchó la oración de Jesús. Dios la escuchó. No es que como que no hubo respuesta. Hubo respuesta, pero la respuesta fue un no. La respuesta de Dios fue no, que Jesús tenía que morir a la cruz. Y cuando Jesús se levanta de la última parte de la oración y va a sus discípulos y los encontró durmiendo, ¿se acuerda? Él le dice, ya descansen ya. Y ahora viene en que el que me va a entregar, o el que me va a entregar, viene esa hora. La única forma para que Jesús pudiera entender la voluntad de Dios era en la oración. Era en la oración. ¿Por qué? ¿Qué sucede eso? Porque cuando nosotros vamos a la oración solo a pedirle al Padre, ¿ya? A veces nosotros estamos en situaciones que nosotros no entendemos, no comprendemos. A veces consideramos situaciones injustas para nosotros. Situaciones que no deberían suceder. La única forma que venga la conformidad al corazón es cuando tú oras y le pides al Señor, lo vamos a ver más adelante cuando dice, Señor, la voluntad que se hace en el cielo, que también se haga aquí en la tierra. En la oración, más que pedirle cosas al Señor, es para que nosotros entendamos cuál es la voluntad del Señor.
a través de la oración yo puedo entenderlo y el Señor me puede confortar y me puede decir, ¿sabes qué? Lo que tú me estás pidiendo, olvídalo, no va a suceder. Y la oración me da esa posibilidad de levantarme fortalecido y aceptando la voluntad del Señor. Eso lo puedo lograr a través de la oración. La oración no es para yo hacerle un gachito a Dios. Es decir, de hecho Pablo decía, ¿se acuerdan cuántas veces Pablo le rogó al Señor que le quitara el aguijón? 3 veces. 3 veces le pidió. Y cuando el Señor le dijo, bástate de mi gracia, o sea, como diciendo, mi gracia te basta, no me pidas más, Pablo nunca más le pidió. Y fue a través de la oración donde él dijo, ok, no se lo pido más, acepto la voluntad del Padre, contento, alegre, fortalecido, porque esa es la voluntad del Padre. Es difícil, hermano, porque uno cree que la oración es para pedirle, para pedirle, para pedirle, para pedirle, para pedirle, para pedirle. Y el ejemplo de Pablo, 3 veces y nunca más lo pidió, porque el Señor le dijo, no, mi gracia te basta. Lo que yo he hecho por ti de la salvación te basta. Listo, perfecto, nada más, no oró nunca más para que Dios le quitara el aguijón. Ese es el sentido más profundo de la oración. ¿Sí? ¿Quedaron medio confundidos, parece, o no? ¿No? Entonces Jesús nos pide no hacer ni ser como ellos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, si Él mismo nos está diciendo, como decía ahí, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad sin que antes vosotros se la pidáis. Él nos está diciendo precisamente esto, que la oración no es tanto para pedir cosas, sino para pedir que su voluntad se haga patente en nuestra vida. Porque Él ya sabe lo que nosotros tenemos necesidad. ¿Se acuerdan del comer, del beber y del vestir? ¿Se acuerdan de eso? Ahí Jesús nos dice que no nos preocupemos por el comer, no nos preocupemos por el vestir, ni por el beber, porque dice que Dios sabe que nosotros tenemos necesidad. Es una promesa para nosotros. O sea, el pan, el agua y la vestimenta, mi hermano, nunca nos va a faltar, porque es una promesa del cielo. Es una promesa. Y nosotros vemos que el pan no nos ha faltado, pues, hermano, está a la vista que ha habido más que pan, ¿cierto? Más que pan. O sea, yo creo que han sido contadas las veces que a lo mejor usted ha tenido solo pancito con mantequilla, no había nada más. Siempre va a haber un poquito más. Una cecina, quesito, palta, tomate. Ya me dio hambre. Amén. Entonces, dice ahí cuando habla también en Mateo, que los incrédulos piden esas cosas. Oiga, los incrédulos piden esas cosas. Pero nosotros, dice que esas cosas están aseguradas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Están aseguradas porque es promesa de nuestro Dios. Bien, avancemos. Eso es lo que decía. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y la última parte de esta sección de la oración es Mateo capítulo 6, verso 9 al 13, que es el famoso Padre Nuestro. Todo esto está junto, todo lo que hemos visto está todo así de corrido, ¿ya? Entonces, dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Ya? Ahí está la enseñanza. Si bien es cierto, nosotros podemos usar el Padre Nuestro así literal, ¿cierto? Porque Jesús mismo nos dijo cómo orar.
pero también tiene una enseñanza de estructura de la oración que la vamos a ver ahora. ¿Ya? Ahora, el Padre Nuestro se divide en 6 secciones. La primera sección, o los primeros versículos, tienen que ver con los asuntos de Dios, y las otras 3 con nuestros asuntos, o los asuntos nuestros. Como le digo, ¿podemos orar el Padre Nuestro, sí o no? Sí, podemos decir literalmente, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y todo lo demás, lo podemos usar. Pero también podemos usar la estructura del Padre Nuestro para saber cómo orar nosotros, ¿ya? Y lo primero que parte es con reconocer a Dios, ¿ya? Y en reconocer a Dios está la frase que dice Padre Nuestro, lo primero. Es decir, cuando nosotros oremos, tenemos que reconocer a Dios. Es mi Dios, es tu Dios, es tu Dios. Es personal, porque tú le dices Padre, ¿cierto? Podemos ir directamente a Dios sin necesidad de un sacerdote como era antiguamente. Es una relación directa a través de Jesús, de nosotros con nuestro Padre. Es un Dios de amor, no es un ogro, además es un Dios poderoso. Ya, entonces, en la parte de reconocer a Dios, partimos nuestra oración alabando al Señor, diciéndole que Él es nuestro Padre. Cuando dice que estás en los cielos, de hecho, hermanos, nosotros deberíamos, cuando vamos a orar, hacer una pausa, como en un momento de saber a quién vamos a dirigirnos. Y la gente tradicionalmente le habla el de arriba, como Don Joche, ¿cuánto es? Jecho, Don Jecho, claro. O sea, se refieren a Dios, yo creo, de una forma irrespetuosa. Irrespetuosa porque efectivamente no es el de arriba, puedo decir como que no, o sea, claro, a lo mejor gente que nos conoce, pero nosotros sí conocemos quién es Dios. Y para nosotros debiéramos darle ese realce y nombrar a Dios como corresponde, con lo que Él es. Entonces, esa yo creo que es la enseñanza de respeto, de reverencia y de no llegar y obrarle así como le digo, como que estoy hablando con cualquier vecino, sino que dirigirme a Él como lo que realmente Él es. Bien, dice, en cuanto a su reino y su voluntad, dice, venga tu reino, y esto es lo que hablábamos de antes, ¿ya? Es orar para que el reino de Dios siga creciendo en mí. No tanto como allá afuera, sino que en mí crezca el reino, porque dice, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y yo no puedo pretender orar que los demás hagan la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tengo que hacerla yo. En mí se tiene que cumplir la voluntad de Dios. Ya, porque es fácil orar que los demás hagan la voluntad de Dios. Siempre la oración va a ser personal. Personal. ¿Cierto? Dice, venga tu reino, que se extienda el reino en mi vida, en mi ser. Hágase, así como en el cielo se hace la voluntad de Dios, que aquí en la tierra, en mi vida, también se haga la voluntad de Dios. Entonces ahí, esa primera parte es con los asuntos de Dios, es decir, nuestra relación con Dios. Y después la oración pasa a los términos nuestros, ¿ya? ¿Qué es? Los asuntos nuestros es cuando dice pedir la provisión diaria, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ahora. Usted podría decir, bueno, pastor, pero no era que el comer, el pan ya está asegurado. Sí está asegurado. Jesús no está diciendo otra cosa. Él dice, ¿el pan de quién es? Dice el pan nuestro. Es decir, tú y yo ya lo tenemos. ¿Se entiende, no? Porque dice, el pan nuestro, el que tú ya nos prometiste, ese es nuestro, de todo lo que tú nos prometiste, de esa porción tan grande, danos la porción de hoy. ¿Sí se entiende? Es como que
este pan que tengo aquí es tuyo, y tú me dices, ya, dame la porción que me corresponde para hoy. Ok, este es de hoy. Este es de mañana. Esta es tu porción. Tú la tienes, es tuya, porque es promesa de Dios. Pero nosotros le vamos pidiendo al Señor así, dame lo que me corresponde hoy. La provisión ya está asegurada. Y cuando habla del pan, habla de las cosas sencillas, de las cosas básicas de nuestro diario vivir. No le estamos pidiendo lujo. El pan representa el alimento básico para nosotros, ¿cierto? Y él dice, el pan nuestro que ya está prometido, dame hoy mi porción. Dame hoy lo que me corresponde hoy día según lo que tú me has prometido. El pan nuestro, dánoslo hoy. ¿Sí con él? Yo tengo una... Haznos conocerte como nuestro proveedor, y ese proveedor es con P mayúscula, de todas las necesidades que tenemos cada día. Claro. Exactamente. No es solo, el pan representa lo básico, como decía yo, como la necesidad elemental, la necesidad básica que nosotros tenemos, el Señor lo ha prometido, es decir, que está asegurada y el Señor nos va dando de a porción para suplir nuestras necesidades, como le digo, básicas, porque no le estamos pidiendo un yate, no le estamos pidiendo cosas así, porque el Señor nos ha prometido que el pan y el agua no nos va a faltar. Y no es solamente el pan en lo que es comida, ¿no? Sino que la protección, la familia, el hogar, la tranquilidad, la paz, esas cosas necesarias, el Señor las ha prometido y nosotros se la pedimos que nos dé la porción de hoy. Pedir perdón, ¿cierto? Porque viene la segunda parte de los asuntos nuestros es pedir perdón. Dice, bueno, al principio decía santificado sea tu nombre, ¿se acuerda? Eso quiere decir que como que Dios está a miles de años luz arriba en santidad y nosotros estamos acá abajo. El Padre nuestro nos hace entender esa distancia que hay entre Dios y nosotros. Por eso Él es santo, pero nosotros somos pecadores. Y le decimos, perdónanos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, o como otra versión dice, a los que nos ofenden, ¿cierto? A ver si alguien puede leer Mateo 18, 32 al 35. Mateo 18, 32 al 35. Entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Ahí está entonces esa parte cuando a uno le gusta que a uno le perdonen, ¿cierto? Pero uno no está dispuesto a perdonar al que nos debe a nosotros, que nos ofende a nosotros, ¿cierto? Entonces, si Dios nos perdonó a nosotros, dice, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores, ¿ya? Entonces, si yo no perdono a quien me ofende, ¿cómo voy a pedirle a Dios que me perdone a mí? Y lo que Dios nos perdona a nosotros es mucho más de lo que alguien nos pudiera ofender a nosotros. Porque la ofensa entre nosotros son entre dos pecadores. Pero lo que yo ofendo a Dios es entre un Dios santo y nosotros que somos pecadores. Entonces la distancia del pecado es bastante grande. Entonces ahí
pedir perdón, y finalmente termina diciendo pedir que nos libres del mal. Y ahí si alguien puede leer por favor en Santiago capítulo 1, verso 13. Santiago 1, verso 13. 13. Santiago 1, 13. El hermano Ángelo, pastor. Amén. ¿Nueva traducción o la...? Ya. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Exacto. Entonces aquí cuando dice, no nos metas en tentación, uno puede decir, bueno, Dios nos mete en tentación, pero Santiago 1.13 dice que Dios no tienta a nadie. ¿Ya? Y aquí la enseñanza es que Dios efectivamente no tienta a nadie. Dios no nos mete en tentación, pero en su soberanía Él puede permitir que nuestro enemigo nos tiente. Entonces cuando Él dice no nos meta en tentación, es decir que Dios no lo permita. ¿Ya? No es que Él nos vaya a meter en tentación, sino que Él no lo permita en su soberanía. ¿Ya? Que nos libre del mal. Amén. Ahí está entonces, y siempre terminar las oraciones otra vez nuevamente, porque dice, al terminar el Padre Nuestro, dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Esto es como un sándwich. ¿Ya? Se parte con alabanza y se termina con alabanza. ¿Sí? Porque termina diciendo, porque tuyo es el reino por los siglos para siempre. Entonces lo importante es que nuestra oración parta alabando a Dios, pidiendo que se haga su voluntad, como dice ahí, alabar su santidad, que su reino y su voluntad se hagan patentes en nosotros, pedir, obviamente podemos pedir en la oración por nuestras cosas, pedir perdón, pedir que nos libre del mal y terminar alabando nuevamente al Señor. Esa sería como la estructura básica de una oración. Amén. Esa es la enseñanza. Entonces la virtud no está en llenarse tanta palabra, sino que las palabras sean sinceras, que sean del alma, no llenarnos de repeticiones vanas y sin sentido. La recomendación de Dios es orar en secreto, porque ahí realmente somos lo que somos, y no podemos engañar a Dios, ¿ya? Y usar esta estructura del Padre Nuestro para siempre nuestras oraciones que tengan estos componentes. Amén.